Hola, yo de nuevo. Sí, sigo en la casa de Homero. Bueno, esta vez vamos a hacer un repaso de lo siguiente. Estuvimos trabajando en psicología educacional con algo que tenía que ver con los paradigmas. Vimos a Kuhn y definimos un poco qué era paradigma. Bueno, ahora vamos a ver por qué y para qué necesitábamos la definición de paradigma en un contexto de la materia que se llama psicología educacional. Bien, tiene que ver con que yo necesito que ustedes puedan ver, ¿sí?, a lo largo de la historia, cómo fue cambiando, ¿sí?, la mirada sobre la educación, ¿sí?, o sobre el sistema educativo, ¿sí? Yo creo que, y voy a dar por hecho que en Historia Social de la Educación ustedes han visto, ¿sí?, si se quiere, el recorrido de la historia de la educación en Argentina, ¿no?, porque no es propiamente en Argentina. Pero bueno, pensemos que el sistema formal educativo surge en la modernidad, que estoy hablando más o menos siglo XVII, siglo XVIII. ¿Por qué surge ahí? ¿Cuál es la pretensión de que la escuela como institución aparezca ahí? Porque la escuela pretendía homogeneizar, ¿sí?, saberes. En un momento dijeron, bueno, acá hay muchas cosas, pero no todos sabemos lo mismo, y necesitamos que eso sea, sí, lo voy a decir, pensemos todos iguales, ¿sí? O por lo menos todos sepamos lo mismo. La única forma de que todos pensemos lo mismo y que todos sepamos lo mismo es institucionalizarlo. Entonces, pensaron en la escuela. En paralelo al surgimiento de la escuela como institución, donde circulan saberes, aparecen dos elementos nuevos, dos sujetos nuevos. Tienen que aparecer necesariamente. Por un lado es el alumno y por el otro lado el docente. Si recuerdan, el año pasado en Psicología General probablemente hayan visto conductismo. Conductismo es una de las primeras corrientes pedagógicas que piensa que el alumno es una tabla rasa, ¿sí?, que un papel en blanco, que el docente tiene que llenar de contenido. Bueno, pero para poder pensar que se necesitaban de alguien que supiera más por otro que sabe menos, aparece una ciencia que se llama la pedagogía. Todo esto no era posible hasta que apareció la modernidad, porque piensen que durante 15 siglos hubo algo conocido como la Edad Media. Y si bien en la Edad Media había algo así, y esto lo deben saber de fundamentos, había algo así como la escolástica, la educación no era para todos, era para algunos, ¿sí? Y cuando digo algunos hombres mayores de 18 años o no, pero nada, hombres. Cuando aparece la modernidad, la constitución de la sociedad es distinta. Entonces aparece esta igualdad entre sexos, entre géneros, ¿sí?, la igualdad entre clases sociales, todo entre comillas, porque en realidad nosotros sabemos que eso no pasa. Lo que hace la escuela es profundizar, si se quiere, algunas desigualdades y reproducir cierto discurso hegemónico, ¿sí? Bueno, esperen, antes de que enojarte, ¿a dónde íbamos? Bueno, porque en esta segunda parte del año, mi intención es que ustedes puedan saber qué es la pedagogía, qué es la didáctica, y algunos paradigmas centrales de psicología, de teoría de la psicología sobre la educación, ¿sí? Que algo han visto, seguro, por lo menos, espero, algo han visto en psicología general, pero un pantallazo muy general. Bueno, porque en realidad piensen que ustedes están cursando un bachiller con orientación docente. Entonces, yo puedo suponer que a alguno y a alguna le interese la docencia, o no. Pero bueno, digo, afín a la materia que se llama psicología educacional, tenemos que pensar en eso. Entonces, para poder saber qué es la pedagogía, vamos a ver un PowerPoint, ¿sí? Voy a compartirles pantalla. El PowerPoint está por acá. Bien, vamos a empezar desde la primera diapositiva. Perdón, que estaba mal hecha. Bien,
tenemos, para poder pensar en la pedagogía tenemos que pensar en que hay un problema, ¿no? Entonces, dice que los círculos académicos generalizan y confunden las prácticas educativas con la teoría pedagógica. Bien, distanciándose de su especificidad y particularidad objetiva y metodológica que tiene la pedagogía. Digo, hay una carrera que se llama pedagogía, ¿sí? Psicopedagogía, ¿no? ¿Cómo es su relación la pedagogía con la psicología, ¿no? Porque es necesario, dice, adoptar una línea metodológica de interrogantes que conduzcan a definir si existe un campo definido de problemas netamente educativos o singularmente pedagógicos, sobre los que se puede establecer leyes o teorías, ¿no? Bien, entonces, psicología educacional, no podemos dejar de pensar en pedagogía. La pedagogía está o no dentro del aula, sería el problema, ¿no? Epistemología es una palabra, la epistemología, toda ciencia tiene su epistemología. ¿Qué es la epistemología? Para que nos clarito para todos, es la reflexión sobre algún campo científico, ¿sí? La reflexión filosófica sobre algún campo específico, ¿sí? La epistemología es propiamente filosófica. Implica definir, especificar el objeto, el campo, el estatus teórico y el estatus científico de la pedagogía, ¿no? Se trata de plantear una investigación que dé cuenta de su carácter esencial, la pedagogía, a través de dimensiones como análisis histórico y epistemológico, análisis referente al objeto y al método, articulación con el conjunto de saberes. Tareas de la epistemología con respecto a la pedagogía, es decir, ¿cómo vamos a reflexionar sobre la pedagogía? ¿Sí? Reflexión para sustentar el fundamento teórico, es decir, cuáles son las corrientes que dieron eco a esta pedagogía, discusión con corrientes de pensamiento que han pretendido negar su estatus teórico y científico. Esto es, siempre hay alguien que dijo que no necesitábamos de la pedagogía, precisar el momento histórico en que surge la discusión sobre el método pedagógico, no surge, que era lo que yo le decía, no surge antes de la Edad Moderna. Había un problema pedagógico ahí. Sin embargo, con el surgimiento de la escuela y esta necesidad de homogeneizar contenidos y conocimientos, empezamos a preguntarnos sobre la pedagogía. Analizar la institucionalización de la escuela y el enfoque sociologística. ¿Por qué? Sociologística. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque la pedagogía no queda separada de la psicología, de la sociología, de la filosofía. ¿Sí? La pedagogía está atravesada por todas estas ciencias, ¿no? O estos conocimientos. Analizar principios metodológicos que han producido la creación de métodos que explican el proceso de adquisición del conocimiento, reflexionar sobre la obra de distintos pedagogos, iniciar una polémica que jerarquice el valor de la pedagogía, porque mucho se hace hincapié sobre la didáctica, es decir, cómo enseñamos, pero no sobre qué es enseñar, que básicamente es la pregunta que guía a la pedagogía, ¿no? Con el propósito de proporcionar al maestro elementos estructurados para estudiar e investigar en pedagogía, ¿no? Bueno, un poco de antecedentes históricos de la pedagogía. Platón, vieron que yo les decía, tiene que ver con la filosofía. Una filosofía es una política de la educación. No todos nacemos con el mismo talento, uno tiene más disposición para hacer una cosa y otro la tiene para la otra. Es preciso consagrar la naturaleza a diferentes oficios diferentes. Cada ciudadano solo debe aplicarse a aquello para lo que ha nacido. ¿Qué clase de educación van a recibir? ¿Mejor acaso que la que predicamos desde tiempos inmemoriales? Dicha función es similar a un proceso de selección genética. Los primeros que debe conocerse es la naturaleza de esos hombres. Bueno, pero porque en la filosofía platónica, Platón decía que nacemos con determinada alma y esa alma tiene algún elemento, cobre, plata, oro, y entonces en función del tipo de alma que tenemos va a ser el tipo de educación que recibamos. Grecia clásica del siglo V a.C., no para todos, solo hombres con dinero, ¿sí? Bien, problemas que se derivan. ¿Qué concepción de teoría filosófica debe fundamentar o sustentar la construcción de una auténtica pedagogía? ¿Debe ser autónoma e independiente a toda filosofía? ¿Debe observar, describir y explicar el hecho educativo a través de la investigación empírica? Cuando hablamos de empírico, recuerden que tenía que ver con esta posibilidad de ir al campo, ¿no? El observar, el estar con el objeto de estudio ahí, apareciéndoseme. ¿Qué importancia o función específica tiene o cumple la teoría del contexto de la pedagogía? Bueno, investigación histórica, acá, bueno,
implica precisar, ¿no?, el entrecruzamiento de la educación con el acontecimiento histórico-social. ¿Sí? Por eso lo ven en la historia social de la educación. No es alejado que ustedes tengan en cuarto año fundamentos de la educación, psicología general y problemática filosófica, y en quinto tengan psicología educacional con historia social de la educación más lógica, ¿no? Tiene que ver con la evolución en la posibilidad de que ustedes analicen una cuestión histórica y busquen los orígenes, ¿no? Es por eso. Bueno, y acá tenemos, el discurso pedagógico se ha formado relativamente tarde, ¿no? Siglo XVII, cuando yo les decía, desarrollan ciertos sistemas educativos. Comenio. La didáctica de Comenio, si uno entra, o por lo menos hace unos años, cuando uno ingresaba a un instituto de formación docente de nivel terciario, lo primero que le daban para leer era, toma, la didáctica de Comenio. Porque Comenio fue un tipo muy iluminado que pensó en el sistema educativo, ¿no? Dijo, bueno, dio todos los detalles que existen, desde cómo distribuir las sillas, dónde se posiciona el estudiante, dónde se posiciona el docente, cuál es el rol del directivo, cuál es el rol de... Bueno, todo pensó, ¿sí? Siglo XVIII, como consecuencia de la revolución y división de la filosofía, se plantea cómo la pedagogía podría reflexionar sobre sus conceptos autónomos. Entonces, la pedagogía es una ciencia y entonces se empieza a generar conceptos propios, ¿sí? Los primeros esbozos teóricos de la pedagogía plantean pensar la práctica educativa en su relación con la política, entender la pedagogía como parte de un sistema filosófico. Si la pedagogía debe apoyarse en la experiencia, eso es el positivismo, ¿sí?, que después va a dar lugar al conductismo. El positivismo como corriente filosófica, que da lugar al conductismo como corriente psicológica pedagógica, ¿no? Su constitución a partir de un principio supremo que exprese convicción y prescriba normatividad. No separar la historia de la pedagogía de la historia, de la enseñanza para precisar fines educativos. Durkheim, bueno, nada, esto es sociología. Y acá algunos, ¿no? Miren, 1500, declaró que la enseñanza forzada y violenta es perjudicial, que la violencia forma aversión al estudio y que las cosas van de enseñanza por la observación y el análisis del experimento. Imagínense que yo les obligue a estudiar. Sabemos que no va a pasar, que no van a aprender. ¿Sí? Comenio proclamó que ha de graduarse los estudios a la capacidad del discípulo, es decir, yo tengo que observar al discípulo y saber cuáles son sus capacidades y a partir de ahí enseñarle, que la enseñanza debe ser atractiva, que el aprendizaje se ha de traducir en utilidad, que no debe enseñarse por autoridad. Nada que admite una democratización sensible o racional, ¿sí? Bueno, epistemología del proceso educativo. Bueno, nada. Naturaleza de la educación. Dos dimensiones, el fenómeno y el proceso. Es un fenómeno de carácter histórico, social e ideológico, porque no podemos pensar que la educación está alejada de lo ideológico. Es un proceso de emancipación personal y tiene ambos un propósito, formar a la persona y desarrollar la sociedad. Saberes de la educación, bueno, hay una teoría educativa provisional, técnico, científico, filosófico, teológico, ¿no? Hay un saber técnico, la aplicación del saber científico, forma práctica y concretar del conocimiento, realización beneficios a los científicos, intencionalidad funcional. Los grados del saber técnico, primer grado, la actuación del organismo por sus manos, segundo grado, forja de instrumentos manejados por el hombre para potenciar su poder, automatización, modificación del curso natural de los hechos o industria. Bueno, esto tiene que ver también con la evolución del hombre, ¿no? Saber científico, proceso y conocimiento metódico, sistemático, un proceso de investigación, sistematización. Eso es el saber filosófico, un poco ya lo vieron el año pasado, conocimiento teórico, contemplativo y sistematizado, con pretensión de universalidad, implica reflexionar sobre si el conocimiento goza de utilidad, si nos contentamos con modelos empíricos, si nos contentamos con modelos racionales. El teológico, bueno, tiene que ver con Dios, ¿no? O con la deidad. El conocimiento sobre el devenir del mundo, sobre el devenir extratemporal, sobre su funcionamiento supremo, esencial y existencial, es cuando nuestro conocimiento sobre educación busca explicaciones bíblicas, dogmáticas, religiosas. ¿Existe una teoría de la educación? Es fundamentación de la práctica educativa que necesita unas bases abstractas. Tipo de teorías educativas: empírica de la educación, axiológica de la educación, psicológica, sociológica, filosófica. Para mí tiene que ver con todo esto.
Entonces, la pedagogía es una ciencia social que estudia el proceso formativo de la persona y posee 3 dimensiones. Dimensión instructiva, educativa y desarrolladora. La educación significados independientes del contexto son explícitas y universalistas. ¿Sí? Significados dependientes del contexto, implícito y particularista. La educación, en definitiva, transmite y desarrolla significados universales. Explicita y elabora principios y operaciones, impone y desarrolla significados mediante organización, distribución y evaluación del conocimiento. Discurso, bueno, y acá tenemos varios discursos pedagógicos, ¿no? Modalidad de comunicación especializada, vienen en el 84, yo les estoy hablando hace 36 años atrás. Todo esto, no quiero irme mucho, es interesante, pero vamos a dejarlo acá. La pedagogía de las otras ciencias, vamos a dejarlo acá, se relaciona con todo, ¿no? Bueno, las leyes de las didácticas las vamos a dejar porque ya está. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, entonces la pedagogía tiene que ver con esto. Yo lo que espero es que ustedes puedan leer un texto que les voy a mandar y respondan. A diferencia del de lógica, tienen 2 días más. Yo se los mando hoy, pero la fecha de entrega es para el 12 de agosto, ¿sí? Obviamente tienen su instancia de consulta, sus dudas y todo lo que necesiten, ¿sí? Bueno, hasta luego.